Damos la bienvenida nuevamente a las personas que nos visitan esta mañana. Vamos a tener una breve meditación de este capítulo 16 del libro de los Reyes y solamente quiero tomar un poco del contexto de lo que hemos estado viniendo. También recordarles que el propósito de estas breves meditaciones es sí conocer eh, toda la escritura, pero hacer que nuestros afectos sean preparados para seguir adorando a nuestro Señor. No solamente lo adoramos por medio de cantos, sino también por medio de su palabra. Y estamos precisamente en la historia de la redención, en donde la desobediencia del pueblo del pacto ha hecho que se divida en dos. Ustedes recordarán que capítulos atrás, después del pecado de Salomón, mediante el reinado de su hijo, el reino de Israel es dividido en dos. El reino del sur, en donde básicamente está Judá y los benjamitas, y el reino del norte, donde se encuentran las otras 10 tribus, es dividido. Y desde el capítulo 14, ustedes recordarán, ha venido hablando acerca del reino del sur, de Judá. Y es una parte en donde nos ha dejado ver el pecado de Judá y cómo Judá ha movido a celos a el Dios de su salvación. No obstante, Dios en su misericordia se ha mostrado como un esposo fiel a su promesa, fiel a su pacto, y no los ha abandonado. El día de hoy en nuestro capítulo 15 nos encontramos principalmente viendo al pueblo del norte, el pueblo conocido como Israel. El pueblo del sur también es llamado Judá, mientras que el pueblo del norte es llamado Israel. Y es triste darnos cuenta que aquí encontramos un claro ejemplo de lo que el apóstol Pablo describe en el capítulo 1 de Romanos, de la carta a los Romanos, como el apartamiento de Dios por causa de los pecados de los hombres. Y quiero citar rápidamente unos versículos y después pasar a la meditación para que ustedes puedan verlo eh, a través del texto. Dice en Romanos 1, verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La historia de Israel es un claro ejemplo de cómo Dios puede dejar a un pueblo entregado a sus pecados por causa de la dureza de su corazón. Hasta ahorita hemos visto que Jeroboam, el primer rey de Israel, hizo muchos males delante de Dios. Aunque Dios fue el que lo puso a reinar en Israel, Jeroboam no lo consideró. Y vino una profecía sobre él de cómo él iba a ser exterminado juntamente con su casa. Y esta profecía pasa cuando su hijo Nadab está reinando. El día de hoy vamos a ver los 5 siguientes reyes. Vamos a ver a Baasa, a Elá, a Simri, a Onri y a Acab. Y a partir de este momento, el primer libro de los reyes va a designar básicamente todo el resto de sus capítulos, a hablar de este malvado rey Acab. Así que vamos a tratar de ver cómo ahora el autor de este libro de los reyes nos quiere mostrar cómo Dios se puede apartar de su pueblo y cuáles son las consecuencias que ellos pueden experimentar. En el versículo 1 al 5 encontramos que Jehú dio una profecía contra Baasa. Después del versículo 6 al versículo 15, vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para esta profecía? Después del versículo 16 al versículo 24,
nos damos cuenta que incluso Israel mismo, el pueblo del norte, ahora es segmentado en dos. Y del versículo 25 al versículo 34, vamos a ver cuán catastrófico es un pueblo sin Dios, el abandono de Israel y hasta dónde puede llegar esto. Así que vamos a ir hablando un poco de estas porciones de este capítulo. En el versículo 1 encontramos que Jehú, hijo de Ananí, trae una profecía a Baasa. Y yo no sé si se percataron que el versículo 3 que da la profecía, une la profecía con la profecía que le fue dada a Jeroboam. Dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su, perdón, capítulo 3 del 16. Y he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Así que el autor del libro nos deja ver que así como la casa de Jeroboam no había reconocido que el que lo había puesto era Dios sobre el pueblo de Israel, sobre las 10 tribus que habían quedado, y se había ido en pos de sus ídolos, así Baasa, haciendo lo mismo, sufrirían las mismas consecuencias. Es decir, ellos también iban a ser exterminados. Baasa iba a ser exterminado, pero no solamente Baasa iba a ser exterminado, sino toda su descendencia, así como había pasado Jeroboam. Y es muy peculiar que al principio del capítulo el Señor le dice, hijo, dice, por cuanto yo te levanté en el versículo 2, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Es decir, yo te puse a reinar sobre mi pueblo. Dice, pero tú has andado en los caminos de Jeroboam, tú te has ido en pos de los ídolos. Así que Jehú le da la profecía de qué pasará con él. Ahora, uno pensaría que semejante profecía y semejante ejemplo de lo que le aconteció a Jeroboam era suficiente para que Baasa se hubiera retractado, hubiera reconsiderado sus caminos. Quizás él hubiera dicho, Jeroboam lo puso Dios y no le importó. Y vino un profeta y le dijo y no le importó. Y es verdad, su familia está exterminada. Quizás deba de considerarlo y arrepentirme, pero vemos que no es el caso. El corazón del hombre, como dice las Escrituras, desde su juventud es de continuo el mal. Su pensamiento es de continuo el mal. Así que él no se arrepiente y vemos en el versículo 6 que Baasa muere. Dice que y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Elá su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa. Y entonces vemos que su hijo de Baasa, su hijo llamado Baasa, espérenme, es que me perdí el versículo. Elá, su hijo Elá reina y dice que el reinado de su hijo dura 20 años. Y hermanos, quiero que vean el tiempo y por qué es importante que pasa. Humanamente hubieran dicho, al Señor no hizo nada. Al Señor no hizo absolutamente nada. Todo está bien. Uno puede pecar y no va a pasar nada. Mira, Baasa durmió y fue con sus padres. No pasó nada. Pero las Escrituras nos dice claramente que la profecía fue contra Baasa y también contra su hijo, contra su descendencia, y que cuando su hijo Elá está reinando, entonces viene el cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? Y observamos del versículo 9 al versículo 15 que Zimri, un siervo que estaba como comandante de los carros de Zimri, perdón, de Elá, conspira contra el rey y entonces él es el instrumento que el soberano Dios utiliza para cumplir su profecía, es decir, dar muerte a la casa de Baasa. Zimri
que es este comandante, se encarga de destruir a toda la familia de Baasa. Es verdad, Zimri está actuando en su pecado. Quizás la codicia lo mueve. Quizás el anhelo de poder y autoridad lo mueve. No obstante, aunque él es libre para llevar a cabo su pecado y lo está llevando de su propia voluntad, soberanamente está cumpliendo lo que Dios había decretado sobre la casa de Baasa y está haciendo juicio sobre ellos. Y a partir de este golpe de estado, por así decirlo, de Zimri, empezamos a ver la división que existe en Israel. Vemos que Zimri gobierna sobre Tirsa, mientras Omri, que era el general del ejército, el pueblo tiene una preferencia por él y prefieren que él gobierne. Dice en el verso 16, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerto al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de la batalla. Y así vemos que el pueblo se empieza a dividir. Después vemos cómo el plan de Zimri fracasa. Y Zimri, no sabemos si es por temor, no sabemos si es movido por el orgullo, no sabemos cuál es la motivación principal, muere de manera trágica. Él se mete al palacio, prende fuego al palacio y entonces muere en ese lugar. Pero a partir de ahí el pueblo sigue dividido. La mitad del pueblo sigue a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad sigue siguiendo a Omri. Dice el versículo 21, entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Giná, y Tibni murió y Omri fue rey. Finalmente esta división es terminada con la muerte de Tibni. Omri queda como rey de Israel y vemos que aquí comienza una situación muy triste de Israel. Yo no sé si lo alcanzaron a considerar, pero es muy claro en dónde empieza a levantarse, por así decirlo, este Babel. Este Babel que es contrario a la adoración y al plan perfecto de Dios. Cuando la torre de Babel fue construida en contra del decreto de Dios. El decreto que decía que la tierra tenía que ser llenada de su gloria. Después del diluvio, el pueblo de Dios es mandado a poblar la tierra. Pero el corazón del hombre, que es de continuo el mal, dice, no, hagamos una torre para que no seamos dispersados. Y el Señor dice, no es correcto lo que están haciendo, porque ustedes quieren hacer las cosas a su forma y no a mi forma. Ustedes no están entendiendo que el propósito por el cual ustedes están en esta tierra es adorarme. Ahora vemos en esta sección que Omri compra una tierra a Semer. Y Semer, que era un monte, es un lugar que va a trascender en la historia de Israel. Es el lugar que va a adquirir el nombre según el dueño, lo que nosotros conocemos como Samaria. Y si ustedes recuerdan, en los tiempos del Señor Jesucristo, tiene tanta trascendencia Samaria, los samaritanos y todo lo que ha venido pasando en el pueblo del norte que se ha mezclado con los pueblos que no debían mezclarse, que llega el Señor y la samaritana se le acerca y ella dice, es que los judíos dicen que debemos de adorar en Judá y nosotros decimos que se debe de adorar aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Israel está queriendo decir, Samaria será como Judá. Samaria será el lugar donde se adorará al verdadero Dios. Y nosotros diremos, ¿quién será el verdadero Dios? Y Samaria se vuelve el ejemplo de la obstinación del hombre que está tratando de precisamente adorar a la criatura y cambiar la gloria de un Dios incorruptible por semejanza de la creación, hermanos. Aquí es donde vemos cómo el Señor se aparta de ellos.
a partir del versículo 25 y 34 al 34, nos damos cuenta cómo la maldad crece drásticamente. Vemos en el versículo 25 que dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Y uno puede leer la historia y decir, ¿cómo? ¿Hizo peor que Baasa? ¿Hizo peor que Jeroboam? Y uno piensa, ¿hasta dónde puede llegar el hombre? ¿Hasta dónde puede llegar el hombre que no quiere rendirse ante un Dios santísimo? Por eso leía Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Pero no termina solamente con Omri. Omri anda en los caminos de su padre Jeroboam y muere. Y se levanta su hijo como rey. Quiero decirles que personalmente yo considero que este hombre es el peor de los hombres que se pudo levantar en Israel, Acab. Dice nuestro texto en el versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea que si la forma de reinar de Omri nos había hecho sentir que el hombre puede hacer cosas malas, el autor del libro de Reyes nos deja ver que todavía no le es suficiente al hombre en su rebelión. Es decir, aún pueden hacer más. Se presenta Acab como uno que supera a su padre en maldad. Y nuestro texto nos deja ver que Acab fue uno que se fue en pos de la idolatría, que es precisamente en el monte de Samaria donde se levanta el culto a Baal y a Asera, y que toma por mujer a esta horrenda mujer llamada Jezabel. Jezabel, una mujer que trasciende la historia en el cristianismo, y es retomado su nombre como un ejemplo en el libro de Apocalipsis de hasta dónde puede llegar la maldad y la influencia de una mujer. Jezabel no es solamente una esposa que desvía un poco su corazón. Si ustedes estudian la historia de Jezabel, Jezabel era una misionera, entre comillas, de sus cultos paganos. Jezabel estaba cumpliendo el propósito al casarse con este rey para establecer en este monte el culto a sus dioses. Y es esta mujer que desvía en las cosas más abominables al pueblo de Israel. En toda esta maldad, también vemos que hay un hombre llamado Hiel, que edifica Jericó, y que el costo de edificar Jericó es el costo de la vida de sus propios hijos. Ahora, es necesario regresar a Josué 6:26 para entender qué es lo que está pasando. Josué entra a la tierra prometida. El Señor les concede la tierra prometida por medio de portentos, por medio de poder, por medio de manifestar su gloria. Y Josué emite una maldición sobre todo aquel que levante esta ciudad de Jericó, ciudad que en la tierra donde ellos habían llegado era un ejemplo de una ciudad fortificada. Jericó, antes de llegar a Israel, era un ejemplo de nadie puede penetrar nuestra ciudad. Somos un pueblo fuerte, nadie puede hacernos nada. Y Dios les muestra que su ciudad no es nada contra su poder. Y Josué emite una maldición.
mueran sus hijos de aquellos que levanten esta ciudad otra vez. ¿Por qué, hermanos? Porque levantar esa ciudad era el orgullo del corazón de decir: nosotros somos más fuertes que Dios, ¿y quién puede contra nosotros? Así como los hombres se levantan en el día de hoy, diciendo: la inteligencia artificial es más fuerte que Dios, la tecnología es más fuerte que Dios. Pues como dice el Salmo, Dios está en su trono y se ríe de ellos. Había una maldición para estos hombres y Él experimenta el cumplimiento de esta maldición. Ese es el deterioro del ser humano, que se cree muy inteligente sin Dios, hermanos. Ese es hasta donde el hombre puede llegar sin Dios. Pero, hermanos, ¿cómo podemos, en esta trágica historia que con toda intención intenté demostrarla, como lo está mostrando el autor de Reyes, cuán falto de esperanza es esta imagen? Cuán difícil es observar a un pueblo obstinado en sus pecados. Hermanos, ¿cómo podemos seguir adorando a nuestro Dios cuando esta pequeña imagen del pueblo del norte de Israel muestra la realidad de lo que somos cada uno de nosotros? De lo que pasa en nuestros hogares con nuestros familiares incrédulos, de lo que pasa en nuestros trabajos, de lo que pasa muchas veces en nuestras conversaciones. ¿Cómo podemos ser animados a adorar a nuestro trino Dios cuando no hay esperanza al mirar que lo que pasó en Israel pasa constantemente a nuestro alrededor, en familiares, en amigos, en nuestras ciudades, en nuestros gobiernos? Bueno, yo creo que es muy sencillo, hermanos. El pecado principal de Israel fue su rechazo de la casa de David. Ellos pensaron, cuando Jeroboam dijo: salgamos de allá, establezcamos nuestro culto de adoración, adoremos como nosotros queremos, no como Dios dijo. Ellos estaban rechazando algo, ellos estaban rechazando al Mesías. Porque aunque el Mesías no había venido, la promesa del Mesías vendría sobre la casa de David, sobre Judá. Y cuando Jeroboam dijo: no lo queremos, él puede pensar que está rechazando un pueblo, pero él está rechazando la única esperanza que tiene el ser humano: Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el Salvador. La división de Judá era en realidad la obra del Señor, mostrándoles cuán pecadores eran y trayendo juicio para que ellos se arrepintieran. No obstante, aunque el pueblo se había dividido, la esperanza de liberación continuaba por venir en el gran hijo de David. Ahora, habían cortado Israel todos los lazos con Judá, todos los lazos con David. ¿Qué tiene que ver Israel con la casa de David?, dijeron. Vayamos en pos de Baal, vayamos en pos de Acera. Y ahora no solamente se fueron en pos, también se empecinaron por destruir a Judá. Pero el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con las personas. Hermanos, yo les dije, consideren los tiempos. Uno puede pensar humanamente: Dios no está actuando. Pero nosotros no entendemos que nuestro Dios es un Dios paciente. Un Dios que no quiere la muerte del impío. Un Dios que se compadece en hacer misericordia, hermanos. Nuestro Dios está sentado en su trono. Y ni Acab, ni Jezabel, como lo veremos más adelante, ni Baasa, ni Jeroboam, ni ningún otro rey puede hacer nada en contra de nuestro Mesías Salvador. Pero nuestro Mesías Salvador, nuestro Jesucristo y Señor, está en su trono pacientemente, no enviando su juicio destructor, siendo paciente para traer redención y vida eterna. Hermanos, la promesa del gran hijo de David
Pese al pecado de los hombres, no faltó. Pese a las cosas abominables que pudieron hacer estos hombres y rechazar las promesas de Dios y rechazar la esperanza y rebelarse contra Judá y decir no queremos saber nada en contra de ella, no faltó. Nuestro Señor Jesucristo vino en el cumplimiento de los tiempos para traer redención a su pueblo. Hermanos, los siguientes capítulos entra en escena Elías a Israel, a traer esperanza por medio de la profecía, a mostrar cuán vanos son los ídolos de este mundo. Por favor, hermano y amigo, esta mañana, mientras te digo esto, considera cuán vano es el camino del hombre, cuán duro es nuestro corazón en pecar contra Dios una y otra y una y otra. Y a veces pensamos, ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. Pero nuestro Señor Jesucristo pacientemente aguardó y en el momento adecuado, cuando los tiempos fueron perfectos según su decreto, la simiente de la mujer vino para traer esperanza. Esperanza a Israel y esperanza a Judá. ¿Por qué sabemos que a Israel? Porque ahí tienen a nuestro Señor clemente y compasivo, sentado con una mujer samaritana, adúltera. No solo adúltera moralmente, adúltera de corazón, porque los samaritanos eran idólatras. Y el Señor le dice, si tú supieras quién está delante de ti, yo te daría agua para que nunca haya sed. Y ella le dice, dame de esa agua, dame de esa agua. Hermanos, quiero decirles algo. Si hoy podemos adorar a nuestro Cristo, es porque Él es grande en misericordia y paciente. Porque a pesar de los pecados de estos reyes y de este pueblo, nuestro Señor Jesús no tuvo por tardanza su promesa, sino que fue paciente para que se arrepintiesen. Y su misericordia llegó cuando Él vino a salvar. Así que por eso esta mañana, hermanos, porque ustedes y yo no somos muy diferentes de ellos, por eso podemos adorarle con nuestro corazón, porque ha mostrado grande misericordia para con nosotros y no nos ha consumido. Así que sigamos adorando a nuestro Dios, hermanos.